Ángela, ¿nos podrías compartir desde el inicio? Sí, Designación del juez. sí, señora. Espera un momentico. Maestra, ¿me escucha? Sí, Perfecto. gracias, Carlita. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Para el día de hoy tenemos programado trabajar la demanda de restitución de bien inmueble arrendado para que hagamos un poquito más dinámica la tarea y no participemos los mismos de la clase anterior. Ángela, porfa, ¿me puedes compartir quiénes son tus compañeros de trabajo de grupo? Y a grosso modo, si quieres tú o alguno de tus compañeros, ¿qué fue eso que vieron para iniciar esta acción? ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Cómo lo proyectaron? Para que iniciemos el mismo ejercicio de, de la clase anterior. Ah, ya los vi. Ok. Entonces, Ángela, Julieta, Ana María, John, salvo que tengan preguntas o dudas sobre la acción que presentaron, participamos, ¿sí? Si no, dejemos que pronto los otros compañeros eh, tengan un poco más de participación en esta actividad. Escogí esta demanda porque fue la primera que llegó a mi correo hace una semana, sí, hace una semana. Entonces, creo que Ángela y su grupo la tienen clara. ¿Qué fue eso que vieron? ¿Qué fue lo que intentaron proyectar? ¿Qué es lo que buscan con esa acción? ¿Por qué eligieron esa y no otra? A grosso modo, para que iniciemos. Pues maestra, pues teniendo en cuenta pues el caso, ¿no? Que nos habías propuesto. Qué pena, ya abro cámara. Hola, buenas noches. Pues, o sea, ¿qué lo hicimos? Pues pensando en el caso, ¿no? Porque pues el caso pues era como más como a la imaginación, ¿no? Porque pues era un corto proceso, o sea, un corto caso. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Simplemente pues pensando como en el ánimo de la señora poder recuperar su inmueble, ¿no? De que, pues a después, o sea, porque yo creo que lo más importante en este caso, pues es, entre comillas, ¿no? Que ella de pronto vive de los arriendos que percibe de ese inmueble y pues a raíz de que la persona pues se demoró en cancelarle, entonces pues lo más lógico es pedir una restitución de inmueble, ¿no? Muy Entonces, vamos a revisar esos requisitos generales que nos establece el artículo 82 del Código General del Proceso. El primero es la designación del juez a quien se dirige, porque entonces eligieron el juez municipal de Pitalito, ¿por qué ese? Pues la verdad, maestra, pues lo hicimos así como todos los otros compañeros lo hicieron, pues pensando
Pues en este caso, pues sería por la cuantía. Dijimos, o sea, entre el grupo, pues que el domicilio y la vivienda, pues era de Pitalito, ¿no? ¿El domicilio de quién? De la demandada y del demandante y del demandado. Ok, en este caso también tenemos en cuenta que es el lugar de donde está el bien, ¿no? Ujú, por eso, donde se encuentra el predio. Y donde se encuentra el predio, el bien inmueble, y que este lugar pues se entiende que es el domicilio del demandado, también a Ajá, su vez. sí, señor. Ok. Bueno, entonces bueno, entonces pues señor juez civil municipal de Pitalito, en su despacho, la referencia, proceso de restitución de inmueble arrendado de María Gómez contra Juan Pérez por la causal demora en el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, pues ahí ella lo hace por medio de apoderado, ¿no? Entonces, en este caso sería Jacinto Gallo, mayor de edad, domiciliado y residenciado en Pitalito, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado en ejercicio, obrando en mi condición de apoderado especial de la señora María Gómez, también mayor de edad, domiciliada y residente en esta misma ciudad. Por el presente escrito, formulo demanda de restitución de inmueble arrendado contra Juan Pérez, persona mayor de edad y domiciliada en Pitalito. Entonces, acá vienen los hechos. Un momento, Entonces, Ángela, un momento en la capital, atrás. Bien, nombraron los demandantes, nombraron la parte demandante, sus representantes, nombraron el demandado, pero el numeral 2 del artículo 82 nos dice que debemos indicar el número de identificación de las partes, siempre que se conozca, ¿no? ok. Entonces, siempre en esa cápita de introducción al nivel de la demanda, igual que en los poderes de representación, y esto para todo, para cualquier tipo de acción, es que debemos tener plenamente identificadas quiénes son las partes, porque Ángela, pueden existir muchas Ángelas Saavedra, pero no con el mismo número de cédula. Entonces, importantísimo identificar plenamente las partes. Bien, entonces, si quieres hacerle un comentario a tu demanda o si quieres corregirla de una vez, bueno, vayan haciendo las correcciones. Bueno, entonces pongamos aquí identificar. Una Entonces, ¿qué? preguntita. Esto, y también es importante, pienso yo, que es importante que vaya del apoderado y el número de la matrícula del Consejo de la tarjeta profesional del Consejo Superior de la ¿Quién me Judicatura. habla? No veo. José Giovanni Sánchez. Ah, hola, soy Giovanni. Sí, sí, claro. Los representantes también tienen que ¿Sabe? identificarse. Tarjeta profesional, número de cédula, dónde fue expedida. El numeral 2 nos dice que el nombre y el domicilio de las partes, y si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se debe identificar, pues indicar el número de identificación del demandante y su representante, y el de los demandados si se conocen. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, pues habrá que indicar es el número de identificación tributaria, lo que conocemos como, como NIT, portador. Listo. Si quiere, lo dejas en comentario, Ángela, para que No, podamos dejémosle avanzar, ahí ¿sí? el ¿Sí? puntos. Dejen el comentario para todos, sí. Dejen el Ok, comentario y ustedes lo van, listo. esto, lo van arreglando. Bueno, entonces vamos Vale. a los hechos. Entonces los hechos dicen. Dice la demandante, bueno, primero, la demandante María Gómez como arrendadora celebró mediante documento privado la fecha 5 de septiembre de 2024 un contrato de arrendamiento con el demandado Juan Pérez como arrendatario sobre el inmueble ubicado en la calle Primera, bueno, ahí nos inventamos las direcciones. En la calle Primera, número 1111 de Pitalito, determinado por los siguientes linderos, identificado con matrícula inmobiliaria 240, bueno, Voy a ir 00. interrumpiendo, Ángela, voy a ir interrumpiendo. Dime. Esa es la dirección de qué barrio, de qué ciudad, de qué departamento. Bueno, pues ahí dice de Pitalito, faltó poner el barrio. Bueno, Pitalito es el municipio. sí, señora. Listo. Entonces,
calle Primera, número 11 raya 11 del barrio. Siempre es importante indicar el barrio porque pueden haber nomenclaturas parecidas. Bueno, ahí te ponemos barrio y Ajá. bueno, ahí bueno, después lo que bueno, de Pitalito determinado por los siguientes linderos, fue identificado con matrícula inmobiliaria 240-0000, se encuentra limitado por los siguientes linderos. Norte linda con la propiedad de Marta Rosas en una extensión de 50 metros. Sur limita con la vía pública, calle Primera, en una extensión de 4 metros. Oriente colinda con el predio Juanita Banana en una extensión de 30 metros. Occidente linda con el lote de Pedro Pablo en una extensión de 50 metros cuadrados. El contrato de arrendamiento se celebró por término de 2 años contados a partir del 5 de septiembre de 2024 y el arrendatario se obligó a pagar por el arriendo como canon mensual la suma de 2 millones de pesos, moneda legal, pago que deberían efectuar anticipadamente dentro de los 5 primeros días de cada mes. Ángela, aquí estás colocando casi que dos hechos dentro de uno solo. Arriba me indicas que el contrato efectivamente se celebró o se suscribió tal fecha. Bien, hasta donde describes los linderos del bien, bien. Sería Ajá. otro. Ya tú me dijiste arriba que se celebró el 5 de septiembre. Me falta, ajá. Lo que decíamos en la clase pasada, es importante que ojalá indiquemos en qué cláusula se determinó que el término de duración era por tantos años y que el canon era por tanto valor. Siempre es importante que indiquemos, que hagamos las precisiones en esas cosas, pues a fin de qué, de permitirle al señor juez, que es el que está haciendo el estudio de admisión, eh, que pueda ubicar rápidamente esos puntos que son jurídicamente relevantes dentro de este asunto, porque pues a él no le interesan más cláusulas, sino más allá de cuánto vale el canon y eso, ¿sí? Entonces es mejor precisarle, señor juez, que en la cláusula tal se determinó o se pactó o el demandado se obligó a pagar tanto de canon mensual de arrendamiento. Eso, lo que habíamos hablado la clase anterior sobre las cláusulas. Pero si quieres vamos haciendo los comentarios y vamos avanzando. Pero bien, solamente que intentemos no abarcar todo en un mismo hecho, sino que empecemos a desglosarlos. Bueno, el tercero Entonces, dice, bueno, entonces el 2 quedaría que el contrato de arrendamiento se celebró por un término de 2 años, contado a partir del 5 de septiembre del 2024, y el arrendatario se obligó a pagar por el arrendamiento como canon mensual la suma de 2 millones de pesos, moneda legal, pago que deberían efectuar anticipadamente dentro de los 5 primeros días de cada mes. La tercera dice, el demandado incumplió ok, la obligación. ¿por qué es importante indicar esta fecha? Lo habíamos dicho en la clase pasada y no contesta Ángela. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Ana María Silva. Ana María está. Ana María. Diana Díaz. Buenas noches, docente. Hola Diana, ¿cómo estás? Sí, me habla Diana. Bien. Sí, ¿me puede Diana, repetir la pregunta? porque es importante que indiquemos cuándo era la fecha y el valor del pago. Pues para saber el tiempo en el cual se debe, pues creo que es uno de los principales elementos que se tiene que poner el tiempo y el valor para calcular digamos que lo que le debe el señor, pues son puntos fundamentales. ¿Hay otra respuesta? ¿Quién más? Para poder calcular los intereses, licenciada, dado su momento, ¿no? También, ¿qué otra respuesta por ahí? ¿Quién más? ¿Nadie más? Docente, para tener también en cuenta los efectos de la demanda, para entender si está en los tiempos bien. ¿Los qué? Licenciada, creo ¿Los qué? ¿Los qué? que No entendí.
para calcular los tiempos de la demanda como tal, docente. ¿A qué te Licenciada, buenas refieres noches. con los Ana María. tiempos? Ya un momento. ¿A qué te refieres con los tiempos, Amir? Docente, recordemos que cuando se va a interponer la demanda, entender si están los tiempos de poder interponerla o ya prescribieron los tiempos para ponerlos Ah, para para términos de prescripción y caducidad. Ok, correcto. también. Muy bien. Y también hacer los cálculos desde qué momento se empezó el incumplimiento y asimismo ver los costes de la misma. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien me iba a hablar y no? ¿Ángela? Yo, Ana María, es que tengo muy mala señal y no Hola, Ana podía María. responderlo. Hola, profe, buenas noches. Yo pienso que es como para que el juez tenga mayor claridad de los hechos y pueda dar una buena respuesta, ¿no? Bueno, sí, importante para todo, pero recordemos que estamos hablando que de obligaciones que están contenidas dentro del contrato y que esas obligaciones para ser exigibles pues tienen que ser, para poderse exigir, pues tienen que ser claras y expresas, ¿no? Además de exigibles. Por eso es importante indicar siempre con claridad cuál es esa obligación y cómo estaba pactada para cumplirse. Esa es la importancia de establecer y por eso también dejarlo en un hecho aparte, porque si mezclamos todo en un solo hecho, ya cuando el juez vaya a terminar de leer ese primer hecho, ya está cansado de tanta letra y tanta información que hay comprimida en un solo numeral. Entonces, por eso separamos la información, lo relevante, lo jurídicamente relevante, en hechos diferentes, para que obviamente a la lectura y al estudio pues sea muchísimo más fácil. ¿Bien? Listo, Ángela, sigamos. Entonces, dice el tercero. Dice, el demandado incumplió la obligación de pagar el canon de arrendamiento en la forma en que se estipuló en el contrato e incurrieron en mora en el pago correspondiente al mes de octubre del 2024, noviembre del 2024, diciembre del 2024, enero del 2025 y febrero del 2025. Bueno, aquí era cuarta, por lo que lo modifiqué. Entonces dice, a partir del 5 de octubre del 2024, el demandado dejó de pagar el canon mensual de arrendamiento. Dios, se modificaron todos. Dice el sexto, actualmente Juan Pérez adeuda 5 meses de arrendamiento equivalentes a 10 millones de pesos, bueno, colombianos. Sube un poquito, Ángela, por favor. Déjame ver algo. ¿Y marzo lo pagó? Señora, O sea que Juan pagó el mes de marzo. pues se supone que iniciamos la demanda en marzo. Estamos a 21 de marzo. No, pues, o sea, bueno. Bueno, en ese caso Es ya no sé. importante tenerlo claro. Si las obligaciones al momento de presentar la demanda siguen constituyéndose en mora, porque pues estas son obligaciones de tracto sucesivo, es decir, que todos los meses se está generando una nueva obligación, ¿no? Sí. Entonces es importante indicar porque a una lectura previa pareciera que ya marzo lo hubiera pagado. En el tercero dice que no pagó octubre, de octubre a febrero. Y en el cuarto dice que a partir de octubre del 2024 dejó de pagar. Entonces, hay que hacer claridad. Por ejemplo, en el numeral 3 dice que incurrió en mora del pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2024, enero y febrero. Ahí podríamos decir que a la fecha de la presentación de la demanda, si estuviéramos en febrero y si estamos en marzo, pues si nos debe marzo, habría que decir que a la fecha de la presentación de la demanda, agregarle marzo.
febrero y marzo del 2025. Pues nosotros los tomamos así porque, o sea, en el ejemplo decía que 5 meses. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces vamos, pero esto me da pie para explicarles otra cosa para una pretensión Entonces ahí adicional. tocaría para que dieran los 5 meses, entonces nos tocaría, bueno, un ejemplo, No, modificar no la fecha. importa, no importa, no importa, bueno, entonces digamos que borra marzo y digamos Ujú, que la presentamos en febrero, estamos en febrero, entonces ujú. borra marzo y dejamos febrero. Listo. Listo. En el cuarto, dices que a partir del 5 de octubre del 2024 el demandado dejó de pagar los, el canon mensual de arrendamiento. Listo. Bien, ya lo habías dicho anterior. Entonces, Actualmente, ajá, Juan Pérez adeuda 5 meses de arriendo equivalentes a 10 millones de pesos. Listo. Se han enviado requerimientos extrajudiciales al demandado sin obtener respuesta positiva. La falta de dice, pago genera perjuicios económicos para la parte demandante, quien depende de dichos ingresos. Ok, si tú dices, ojo con esto, si tú estás diciendo que genera perjuicios, es porque en las pretensiones vas a pedir algún tipo de pago o sea, vas a pedir algún tipo de indemnización por esto y tendrás que hacer el juramento estimatorio de esos perjuicios. Si no es así, ese hecho está de más. Pues al juez no, digamos que no le es de interés jurídico si la demandante depende de los ingresos o no, salvo que vayan a solicitar dentro de las pretensiones algún tipo de indemnización que quizás se haya pactado dentro del mismo contrato. Pero en este caso no dijimos nada de eso, ¿no? Solamente estamos hablando de la mora en el pago. Entonces, si en las pretensiones no pediste pago de perjuicios, eh, no nos enredemos con eso y lo sacamos. vale. Bueno, dejémoslo ahí porque no recuerdo. Listo, déjalo en amarillo, hazle un comentario. ¿Todos van bien hasta acá? Licenciada, no sería importante de pronto lo que su merced dijo la clase pasada, ahí en el punto 6 que se discriminara cada mes el costo de cada mes, que se dijera, por decir algo, actualmente Juan Pérez adeuda 5 meses No correspondientes a... porque es una restitución de inmueble y no un proceso ejecutivo. Ah, ok, ok, ok. Después de la sentencia del proceso de restitución, tienes 30 días para iniciar el ejecutivo. Ujú. ¿Listo? Bueno, Ya lo vamos a dice, ver, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. el 9 dice, la mora en el pago de más de 2 meses de canon de arrendamiento constituye causal de terminación del contrato y restitución del inmueble conforme a la ley 820 del 2003. Ok. ¿Y el Las pre- contrato decía algo sobre eso en sus planteamientos? No, solamente lo que determina la ley, ¿sí? sí señora, un contrato de esos Ok, azulitos de forma Minerva. listo. Para las pretensiones. Dice que se declare terminado el contrato de arrendamiento del local comercial celebrado el día 5 de septiembre de 2024 entre María Gómez como arrendador y Juan Pérez como arrendatario por incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento pactados a partir del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero del 2025. Que se condene al Ahí, demandante. ahí yo colocaría que hasta a partir del mes de octubre del 2025, Del mes de porque octubre. sí, porque ya arriba dijimos que ha seguido incumpliendo desde ese momento. Mm. Entonces, solo
Solo diríamos que a partir del mes de octubre del 2024, perdón. Ujú. Listo. Y hasta la fecha se le agregaría, doctora. Sí, hay un vacío en la demanda que ya lo vamos a mirar, que es eso, sobre eso. Dice que se condene al demandado Juan Pérez a restituir al demandante María Gómez el inmueble en la calle Primera, número 1111. Bueno, ahí le falta el barrio de Pitalito, determinados por los siguientes linderos, pues ya los leí. Ok. Y la tercera dice que no se escucha al demandado Ahí Juan sería que se ordene. que se ordene. Ujú. Ahí es que se ordene no escuchar. No, hablo del segundo, que se ordene al demandado a Ah, restituir. mm, a restituir. Ay, vea. Listo. ¿Sí así? La tercera, que no se escucha al demandado Juan Pérez durante el transcurso del proceso mientras no consigna el valor de los cánones adeudados correspondientes a los meses de octubre del 2024, noviembre 2024, diciembre 2024, enero 2025, febrero 2025 y los que se llegaren a causar hacia el futuro mientras permanezca en el inmueble. Cuarto, se ordena Bien, la ahí era lo que creo que Giovanni fue el que me preguntó. Gustavo. Sí, señora. Bueno, Gustavo también, sí, señora. sí, bueno, Giovanni y Gustavo. Ahí es donde es importante establecer que también los cánones de arrendamiento futuros. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el proceso, el demandado, tiene que pagar los cánones, hacer el depósito judicial de los presuntos cánones que debe para poder contestar la demanda. Si no lo hace, no puede contestar y no podrá excepcionar que pagó. Entonces, solo para ser escuchado necesita, débalos o no los deba, tiene que consignarlos. Hasta el momento de la presentación de la contestación. Es decir, María presentó la demanda en febrero, pero con la agilidad procesal de la Administración de Justicia admitieron y por allá en mayo y junio, y Juan sigue viviendo en la casa, sigue sin pagar arriendo. Entonces, qué debe hacer cuando lo notifiquen en julio de este año? Consignar desde octubre hasta julio del 2025 para poder contestar la demanda y poder excepcionar. Y en la excepción decir, señor juez, consigné, obviamente para que usted me escuche, pero yo ya pagué y aquí tengo los recibos de los pagos. Por el contrario, que él no haya pagado y consigne, pues se le serán entregados al demandante en el curso del proceso. Si en efecto él deposita, contesta la demanda y excepciona que ya pagó, esos depósitos son retenidos hasta que no haya sentencia. No van a ser entregados para ninguna de las dos partes, sino hasta que se verifique que las obligaciones están saldadas verdaderamente. Entonces, por eso es importante también manifestar, eh, no solo manifestar, sino pedir que también los cánones que se vayan causando hacia el futuro. ¿Listo? En este momento, presumiendo que Juan sigue viviendo en la casa. En otro escenario, si Juan no estuviera viviendo en la casa, podía, podíamos pedirle una restitución provisional al juez
y ellos harían una inspección judicial antes de la admisión de la demanda para verificar en qué estado está el inmueble y podérselo restituir al demandante. Maestra, una pregunta. En este tipo de demandas no se causan intereses o simplemente la demandante en su momento no los pidió? Porque Pues, veo que su merced me dice que nomás los cánones, o sea, los 10 millones de pesos en su momento, pues, o que fueran, si hubiese pasado 3 meses más después de la demanda, o sea, que serían 8 millones o serían 16 millones de pesos, es más que los intereses o porque no los están pidiendo, no se causan o se sí causan se es causan, en la otra demanda. sí se causan, pero en esta acción no los podemos pedir porque para eso está el Ejecutivo. Entonces podemos expedirlos después, sino que para que el demandado pueda ejercer el derecho a la defensa, tiene que depositar el valor de los cánones. Eso es porque en la demanda se puso eso, que para ser escuchado Claro, tenía que haber pagado. Si no se pone, igual él puede contestar y sin a ver, pagar. vamos a leer, alguien que me ayude leyendo el 384 del Código General del Proceso. Carlos, puedes ir preguntando mientras. Maestra, yo le quería hacer una pregunta, pero uno puede, antes de leer el artículo 384, una pregunta, pero se puede hacer en la demanda las dos cosas, el ejecutivo y la restitución del bien, o deben de ser por separado. Esa es una pregunta. Y ya le leo lo que el artículo 384. Dice así: cuando el arrendador demanda para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal o prueba testimonial, siquiera sumaria. Segundo, notificaciones. Para efectos de notificaciones, incluso la del auto admisorio de la demanda se considerará como dirección de los arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan pactado otra cosa. Tercero, ausencia. Ausencia o oposición a la demanda. Si el demandado no se opone en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Cuarto, contestación. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda y se tramitará como excepción. Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso, sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba llegada con la demanda, tiene los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondiente a los 3 últimos periodos, o si fuera el caso, a los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos periodos a favor de aquel. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere, dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador o en el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo. Los cánones depositados en la cuenta de depósitos judiciales se retendrán hasta la terminación del proceso. Si el demandado alega no deberlos, en caso contrario, se entregarán inmediatamente al demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones retenidos. Si no prospera, o se ordenará su entrega al demandante. Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en la sentencia se disponga lo procedente. Cuando se resuelva la excepción de pago o la del desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al vencido a pagar a su contraparte
una suma igual al 30% de la cantidad depositada o debida. Cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se ha producido por la renuencia del arrendador a recibir, si el juez la haya aprobada, le ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y lo condenará en costas. 5. Compensación de créditos. Si en la sentencia se reconoce al demandado derecho al valor de las mejoras, reparaciones o cultivos pendientes, tal crédito se compensará con lo que aquel adeude al demandante por razón de cánones o de cualquier otra condena que se le haya impuesto en el proceso. 6. Trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la acumulación de procesos. En caso que este proponga, el juez rechazará de plano por auto que no admite recursos. Inciso derogado por el artículo 146 de la Ley 2220 del 2022. 7. Embargos y secuestros. En todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, el demandante podrá pedir desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso la práctica de embargos y secuestros sobre bienes del demandado con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se lleguen a adeudar de cualquier otra prestación económica derivada del contrato, de reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiera lugar y de las costas procesales. Los embargos y secuestros podrán decretarse y practicarse como previos a la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada. En todos los casos, el demandante deberá prestar caución en la cuantía y en la oportunidad que el juez señale para responder por los prejuicios que se causen con la práctica de dichas medidas. La parte demandada podrá impedir la práctica de medidas cautelares o solicitar la cancelación de las practicadas mediante la presentación de caución en la forma y en la cuantía que el juez le señale para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Las medidas cautelares se levantarán si el demandante no promueve la ejecución en el mismo expediente entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia para obtener el pago de los cánones adeudados, las costas, perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato de la sentencia. Si en esta se condena en costas, el término se contará desde la ejecutoria del auto que las apruebe y se hubiera sido apelada. Perdón, y si hubiera sido apelada desde la notificación del auto que ordene obedecer lo dispuesto por el superior. 8. Restitución provisional. Cualquiera que fuere la causal de restitución invocada, el demandante podrá solicitar que antes de la notificación del auto admisorio o en cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección judicial al inmueble con el fin de verificar el estado en que se encuentra. Si durante la práctica de la diligencia se llegara a establecer que el bien se encuentra desocupado o abandonado o en estado de grave deterioro o que se pudiera llegar a sufrirlo, el juez a solicitud del demandante podrá ordenar en la misma diligencia la restitución provisional del bien, el cual se le entregará físicamente al demandante, quien se abstendrá de arrendarlo hasta tanto no se encuentre en firme la sentencia que ordene la restitución del bien. Durante la vigencia de la restitución provisional, se suspenderán los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento a cargo de las partes. 9. Única instancia. Cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia. Eso es todo, maestra. Listo. Entonces, el código dispone esas reglas para darle trámite a la restitución del bien inmueble arrendado. Por ser una regla, se presume que sin pedirla el juez deberá darle ese trámite establecido, pero se dice que el derecho civil es rogado. Cuando hacemos referencia a rogado, estamos hablando de que hay que pedirlo, hay que recordarle al señor juez que están estos derechos para las partes. Entonces, así no se pidiera, debería dársele ese trámite así. Sin embargo, siempre se pide. Alguien me había preguntado otra cosa, pero ya se me fue. Creo que fue No, Carlos. maestro. Sí, sí, maestra. Yo la pregunta que le hacía era la siguiente. Si dentro de una misma demanda se puede hacer el ejecutivo, o sea, para el de restitución del bien y el ejecutivo para que me paguen los cánones. Si me puedo Se hacer los dos, pueden, pueden ir se pueden, independientes. se pueden acumular demandas ante el mismo juez, pero
pero, o sea, se van a llevar dentro del mismo proceso de forma simultánea, pero no en la misma demanda. Gracias, maestra. Seguimos, Ángela. ¿A qué te refieres con que se ordene la práctica de la diligencia, entrega del bien inmueble arrendado? Pues a la diligencia que siempre se hace cuando ya el Ya se ha juzgado ordena ordenado la la restitución restitución. Ajá. y que se Y condena al demandado al pago de las costas y gastos que se originen en el presente proceso. Ok. ajá. ¿Qué pruebas aportaste? Dice, para que sean tenidas como pruebas a favor de mi representada, solicito se tengan como tales las siguientes documentales. Original del contrato de arrendamiento de fecha 5 de septiembre de 2024, suscrito por la señora María Gómez como arrendador y Juan Pérez como arrendatario. El trámite nos exige solamente eso, ¿no? Que el contrato sea aportado si es en físico y si no se tiene un contrato escrito, sino verbal, habrá que aportar testimonios que acrediten esa relación jurídica. Ujú. Ángela, ¿pediste medidas cautelares? No. Si no pediste medidas cautelares, eh, el señor juez te va a inadmitir la demanda porque eh, el Estatuto de Conciliación establece unos requisitos de procedibilidad, ¿verdad? La conciliación es un requisito de procedibilidad en todos los procesos, en los declarativos. En este caso, si no pediste medida cautelar, quiere decir que hiciste ese trámite previo. Entonces, si hiciste el trámite previo de conciliación, debías aportar pues el acta de conciliación fracasada, si así fue. Si no hiciste ese trámite de procedibilidad de conciliación, debías pedir medidas cautelares. Esa es la salida por la tangente por lo general de quienes litigamos. ¿Qué medidas cautelares? Joana, resulta que Juan no tiene ni la culpa. Pues pidamos embargo de cuentas bancarias del demandado, inventémonos alguna medida cautelar innominada, a ver si al juez le parece y la decreta, con el fin de evadir ese requisito de procedibilidad que es la conciliación y que por lo general termina en fracaso. Entonces, en este caso, si lo hiciste, en el caso hipotético del análisis que hayan realizado, debes aportar como prueba pues el acta de conciliación eh, fracasada. Y si no lo Pues la hiciste, verdad, nosotros pues hicimos, o sea, hicimos la demanda teniendo en cuenta un proceso que hicimos hace poco y no se hizo conciliación. ok. Simplemente se inició el proceso, el juez dio ¿Y fecha y admitieron hora así? para la diligencia. ¿Y admitieron así? Mm, Y el juez dio fecha y hora para la diligencia, incluso ese día no se presentaron las partes, entonces pues se procedió pues a abrir la puerta, sacar los enseres, hacerle La respeto. inspección, o sea, con Ajá, ustedes pidieron inspección judicial, ajá, ah, sí, señora. pero ahí no está. No, no, en este no lo, Ah, o sea, no ok. porque pues eso ya se hizo ya como el trámite, o sea, se supone que esta es como la demanda, pero ya el resto fue como el trámite, o sea, lo que hizo el juzgado, lo que ordenó el juzgado, que fue hacer, o sea, eso ya sería como, digamos, la sentencia, ya, que el juez ordena pues ya la diligencia, da fecha, hora, y es, por eso no lo hicimos así. O sea, eso es lo que yo te digo, por lo menos acá hay, o sea, aquí le inadmiten a uno porque sí y porque no.
Entonces, por lo menos lo que yo te decía, ¿qué día? Acá, por lo menos las medidas cautelares, a él le exigen a uno que vaya en un oficio, así sea una sola hoja, pero que vaya en oficio aparte. O sea, lo que Ah, tú llamamos eres cuadro. la que me decía que en la clase Ajá, pasada que en una sí, aquí no ajá. lo hacemos, aquí no lo hacemos así. Entonces, por eso yo te digo que es potestativo de cada juez, Sí, porque sí, sí, acá cada uno lo en hace como. efecto. Les, Hay unos que son muy, no, hagámoslo así rápido, pónganlo ahí ya, y hay otros que ya son como muy enchapados al antiguo, entonces no, ellos ya todavía conservan como esa percepción de cuando uno creo que era, el código de procedimiento civil se establecía que fuera así. pero pues ahí todavía aquí hay jueces que todavía, hay jueces que son todavía Bueno, viejitos. yo ya estudié con Código General del Proceso. Ah, no, yo también. Esto, bien, por ahora, bien, vamos bien por ahí. Bueno, acá pues pruebas, bueno, ya. Bien, el Los, basta con el contrato. ajá. Ahora los Fundamentos de fundamentos. derecho, por ahí están ya leo el chat. Fundamentos de El derecho, fundamento de la bien. presente demanda en lo dispuesto en el artículo 384 del Código General del Proceso, el cual establece que cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas. Entonces, primero dice demanda, la demanda deberá acompañarse por documental de contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, la confesión de este hecho en interrogatorio de parte extraprocesal o prueba testimonial siquiera sumaria, las notificaciones para efectos de Bien, notificación. no, listo. Bueno, eso sí es ya. Trata de no, en los fundamentos de derecho, trata de no copiar y pegar los artículos en su texto, salvo que vayas a hacer como un análisis, digamos que muy amplio de lo que dice el artículo, ¿no? No, pues, o sea, uno siempre nombra, uno dice artículo tal, numeral Sí. tal o literal tal y ya, sino pues que yo lo copié acá, pues como para que Ok, lo bien, tuvieran en cuenta. listo. Ya aquí por lo menos la ley 820 del de 2003, pues ahí sí no la transcribí, pero pues es el artículo 23 y 24. Pues, si no me Listo. equivoco. 22 El y 23, juramento. perdóname. Ujú. El juramento. Recordamos lo que hablamos del juramento en la clase pasada. El tema de la virtualidad, pues obviamente nosotros no aportamos el contrato original al proceso porque enviamos eso en escáner, una escaneada del contrato. Entonces, pues es Ah, importante bueno, sí, ahí nos faltaría poner eso. Sí. manifestarle al juez que nosotros tenemos, está en la potestad de nosotros o bajo el poder de nosotros ese Contrato documento original. original. Ajá. Y si hay dirección electrónica, no hemos visto, ahorita miramos notificaciones. Esto, si hay dirección electrónica, entonces manifestamos lo de la dirección electrónica. Por lo general, pues en los contratos está, eh, colocamos el correo electrónico y la autorización de notificación electrónica dentro del contrato, entonces podemos manifestar que se ha obtenido la dirección electrónica del demandado, pues del contrato. Eso por parte del juramento. La Entonces, bueno, competencia, entonces la competencia dice por razón de la naturaleza del asunto, por la ubicación del inmueble arrendado en la ciudad de Pitalito y por el domicilio de los demandados, es usted ajá, competente para muy bien. conocer esta La demanda. cuantía La no cuantía es del de proceso. menor. Ah, recuerden que hablamos que estábamos hablando de una mínima cuantía. Es mínima. Es mínima. ¿Quién dijo que era mínima? José Giovanni. ¿Por qué, Giovanni? Porque la mínima cuantía es hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y después de los 40 salarios ya son en la Menor menor cuantía hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. y de ahí para arriba es Oiga, de ahí no he leído. Mayor. mayor. Mayor cuantía, Mínima, sí. menor y mayor. ¿Listo? Mínima, menor y mayor. Carlos. Esta es una Ay, hay pregunta dos Carlos. con respecto a las cuantías. Eh, ¿Hasta qué cuantía puede una persona sin necesidad de un abogado, digamos, como comúnmente se conoce con un tinterillo, disculpen la expresión,
puede hacer la solicitud de, sí, o sea, que le paguen esa plata. ¿Hasta qué valor? Únicas, en Señora, procesos de única instancia. no importa el valor. Cuando estamos hablando de únicas, hablamos de mínimas cuantías. Cuando estamos hablando de primeras instancias, hablamos de menores cuantías, que son los mismos, conocen los mismos jueces civiles municipales en este caso, pero conocen en primera instancia y en segunda conocen los jueces del circuito. Cuando hablamos de mayores cuantías, conoce el juez del circuito en primera instancia y el tribunal conoce en segunda. Cuando hablamos de únicas, estamos hablando de un proceso de mínima cuantía que conoce el juez civil municipal. Cuando hablamos de única, estamos hablando que o sea, el juez superior jerárquico no va a conocer eh, de un recurso de apelación contra la sentencia. La sentencia que se dicte dentro de un proceso de única, una vez ejecutoriada, pues quedarán firme. ¿Qué recurso procede? El recurso de reposición. ¿Ya vimos recurso? ¿Ya vieron recurso? No. No, hasta ahora estamos viendo procesal, ¿no? Pero de pronto en otras áreas de laboral, penal, han visto recursos, ¿no? Bueno, Sí, cuando claro. hay, ¿sí? Ah, bueno. Recurso de Entonces, reposición, apelación, de queja, claro. ujú, listo. Entonces, cuando hablamos del recurso de única instancia, pues procede un recurso de reposición. No hablaremos de recurso de apelación porque no tendremos quien conozca en segunda instancia. Pues no hay ese ejercicio de la doble instancia para esto. Anexos, copia del contrato, recibo del pago del primer mes y prueba del incumplimiento, comunicaciones enviadas. ¿Qué testimonios de terceros en anexos? ¿Vas a llamar testigos? Sí, Pero entonces si vas a llamar testigos, tienes que tengo que llamarlos ponerla arriba en en el en acápite lo, de las pruebas. No van ujú. los anexos, sino va arriba. ¿Y cuáles son los testigos que vas a llamar? Tienes que identificarlos plenamente quiénes son los que van a, a comparecer dentro del proceso. Muéstrame esas notificaciones. El demandante, No están recordemos los que correos electrónicos porque no ah, los ok, puse. listo. Recordemos siempre colocar el barrio, ¿no? Sí. El barrio. Ujú. El suscrito en la Secretaría del Juzgado o en mi oficina ubicada Palomar de esta ciudad. Muy bien. Entonces, listo. Bueno, ya. Creo que no era más. ¿Qué han pensado para la contestación de la demanda? Pues maestra, Ah, está dijimos que íbamos a intercambiar, ¿no? Y la vamos a intercambiar, sí, maestra. Sí, ok. Entonces voy a hacer esa tarea este fin de semana. Todos enviaron esto, ya la demanda a mi correo. Hola doctora, buenas noches. Habla con Dana. Pues en el caso de nosotros, por ejemplo, que también la hicimos como restitución de inmueble arrendado, pues ya con el ejemplo de la compañera, pues obviamente pues revisamos la de nosotros y le hacemos pues todas las cosas que usted nos va ahí señalando. No la habíamos enviado, pero sí, yo creo que ahorita la enviamos, aquí la tenemos. Y sí, se pueden intercambiar y si es dado el caso, puede hacer la contestación, pero pues entre diferentes grupos. Ok. Doctora, pero igual la enviamos, ¿cierto? Sí, porfa, para poder hacer los cambios y yo les digo cuál demanda van a contestar y eso.
¿Qué quiero? Que hagan las correcciones, tengan todo organizado, porque como vamos a ver a partir de la otra semana, presupuestos procesales, quiero que en esas demandas y esas contestaciones ustedes logren como identificar o señalar cuáles son los sujetos activos, cuáles son los sujetos pasivos, qué son las pretensiones, o sea, que ustedes al momento de tener esa demanda logren identificar eso que estamos viendo. Digamos que ese es el fin ese es el fin de esta tarea, que a medida que vayamos avanzando en los presupuestos, ustedes digan, ah, esto es esto, y señalarlo, para que al final, como dijimos que este iba a ser el trabajo, pues como el examen, entonces tengamos todo claro. Vale, doctora. Entonces, Carlos. nosotros, por ejemplo, los que realizamos demanda, podemos realizar contestación también. Pues voy, digamos, si ustedes hicieron esta, yo les envío y les digo, el grupo de Ángela va a contestar el del grupo de Carlos, ejemplo, ¿sí? No van a contestar la misma de ustedes, van a contestar la de otros compañeros. Entonces, por eso quienes no me hayan enviado, por favor envíenme para yo poderles enviar con Carla o yo escribo al grupo y les digo la de quién van a contestar. ¿Sí me Maestra, entendieron? ay, maestra, qué pena. Dime, Olga. Entonces, el grupo entonces le hacemos las correcciones que toca hacerle pues a la demanda y se la enviamos nuevamente, Ujú. ¿vale? Y todos los demás han ido tomando nota, ¿cierto? Sí, Creo que maestra, en sí. mi caso con el Doctora, grupo envíenme. nos toca también hacer unos cambios y unos ajustes y también nos Listo, ha vale. servido Sin mucho. lío. Carl, Muchas gracias por hacer la clase pues un poco. solamente, pues digamos que es para que logren palpar en la realidad jurídica eso que uno en la teoría ve. Entonces, que identifiquemos los sujetos, las pretensiones, si hay litis consortes, ahora que lo vamos a ver, si hay excepciones, que identifiquemos excepciones, o sea, como que logremos en ese trabajo, en ese pequeño trabajo, todo eso que vimos. Eso es lo que intento. Carlos Alonso, Maestra, lo que pasa es que el grupo de nosotros, que fuimos los que presentamos la demanda el lunes, también ejecutivo. hicimos ya la Ujú. contestación de la misma, entonces nosotros le vamos a Ah, enviar las dos. bueno, listo. Y pues para que usted igual nos revise, pues no solamente la demanda, sino también la contestación y nos haga de pronto los ajustes en la misma. Entonces no nos embolatemos haciendo el cambio. Realicen la contestación. Sálganse del papel de demandantes y y en su mente imaginen el otro escenario y formulen contestaciones. Y entonces me hacen llegar las dos cosas para no Entonces, no embolatarnos. podemos hacer maestra en el mismo grupo, por lo menos estamos grupos de Sí, 5. Podemos hacer lo que 3, un ejemplo, 3 hacemos la sí, del pésim de la ya demanda ustedes saben y cómo se nosotros reparten y no la cómo corte. trabajan. Sí, muy bien. Vale. Para no embolatarnos y me envían eso. Ojalá para el otro viernes a las 7 de la noche me envían y si Maestra, pueden antes y yo voy revisando. Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? maestra, buenas noches, qué pena. Es que mi compañera Ángela planteaba de que tres hacían la demanda y los otros grupos hacían la contestación. No sé si está bien o hacemos la de la demanda y contestación por No, grupo. o sea, lo que decía Ángela es que dentro del mismo grupo, es decir, tú con tus compañeros de grupo se dividan para que unos hagan la demanda y para que otros hagan la contestación. Ah, perfecto, sí. De hecho, en el Profe, buenas 384 noches. que leímos, un momento, en el 384 que leímos, ahí el código da excepciones para esto de restitución, eh, da, da excepciones, entonces se pueden ir guiando por eso. Carlos, Maestra, ya Carlos, usted ya me dijo sobre la fecha que teníamos para hacer listo.
hacerles llegar allí, entonces pues de todas maneras agradezco, porque mira que nos cambiaron de grupos, entonces ya con esa situación, hoy, esta semana tuvimos una reunión en Medellín y apenas llegamos hoy, así de que pues le agradezco que nos dé placito, muy amable, Sí, gracias. tranqui, para la otra semana está bien. Fanny, creo que me hablaste. Ah, sí, profe, era para decirle que sí, que éramos en el mismo grupo. Como somos 5, pues unos nos dividimos, unos hacemos la Ah, bueno, demanda. sí. Ya la de nosotros la envió el compañero Elvio. Listo. Entonces, si tienen que corregir, entonces si surgieron correcciones con este trabajo que hicimos entre Claro. lunes y viernes, lo realizan, hacen los cambios y me envían las dos cosas junto con, o sea, la demanda y la contestación y yo las reviso. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno. Doctora, entonces tenemos plazo hasta el viernes Sí, y enviamos en un solo correo las dos cosas. sí, en un solo correo y una sola persona, no elijan a alguien del grupo para que me envíen el correo. Doctora, pero entonces como los vamos a trocar, sería, o sea, bueno, o No, sea, para no responderla de lo- o responderla de nosotros mismos. ustedes van a, o sea, ya formularon demanda, o los que no la hayan formulado la van a formular. Y en ese mismo grupo van a contestar, o sea, los mismos que formularon pues contestan, pero se van a salir de ese papel de demandantes y van a intentar pensar qué pueden proponer como demandados, ¿sí? Ya no lo vamos a intercambiar, ya dijimos que no lo vamos a intercambiar porque algunos ya hicieron el trabajo de contestar también. Entonces, para no enredarnos, el mismo grupo formula, demanda y contesta. ¿Sí? ¿Todo Vale, claro? Sí, ¿Todo señora. claro? Licenciada, ¿usted tiene algún correo email para enviarle? Sí, voy a escribirlo entonces aquí al chat, que hoy se lo compartí a alguien, ya lo había compartido antes, pero lo voy a Sí, enviar aquí. maestra, a mí me lo compartió. Buenas noches. Ah, hola, hola, sí, listo. Entonces, quedamos con ese compromiso. Muy bien, Sí, profe. listo. Feliz noche para todos. Igual. Nos vemos Feliz el noche. próximo viernes. Muchas Que gracias. descansen. Feliz fin de Gracias, semana. maestro. Gracias, Bendiciones, profesor. maestro. Igualmente para Gracias, usted. Buen maestra, fin de muy semana. amable. Feliz Maestra, noche, muchas licenciada. gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, docente. Buenas noches.